Corintios. Y ahora sí digo Primera de Corintios porque es una carta, capítulo 16. Y se me asignó el versículo número 14 de este último capítulo de Corintios. Lo leemos todos juntos, hermanos, por favor. Nos ponemos de pie, decimos gloria a Dios, decimos amén. Vamos a decir aleluya. Y hermanos, deseo que estemos atentos a la palabra de Dios, no tanto por lo que yo vaya a exponer, sino por lo que la palabra en sí de nuestro Dios vaya a expresarle a su vida, a su corazón. Dice así: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Nuevamente, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Tomen asiento, por favor. Voy a leerles un versículo antes. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pareciera que estos dos versículos son el sello de toda la epístola, con lo que concluye Pablo esta epístola a los Corintios. Esta iglesia de Corinto fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, alrededor del año 52 de nuestra era, y según expresa en el capítulo número 18 del libro de los Hechos, que lo escribe Lucas, y en esta carta encontramos algunas señales de que después de que tuvo muchos problemas en Atenas. De hecho, pues no encontramos registrada una iglesia en Atenas, porque tuvo muchos problemas para predicar ahí en Atenas. Pablo no se desanimó y viajando hacia el istmo del Peloponeso, llega a esta iglesia, a esta ciudad, de Corinto, una ciudad muy próspera, muy rica, una ciudad donde había un comercio abundante. Esta ciudad tenía dos puertos, uno que daba hacia el mar Egeo, uno que daba hacia Europa y otro que daba hacia Asia. Entonces era un puente de comercio muy abundante. Ustedes saben que cuando hay abundancia de dinero, pues la gente empieza a relajar su moralidad, a relajar su conducta, a relajar muchas cosas. Y pues la ciudad de Corinto era muy famosa por su relajación moral, espiritual. Estaban acostumbrados a comer mucho y a beber mucho, esta iglesia de Corinto. Pero Dios le dice a Pablo: te vas a quedar aquí porque tienes mucho pueblo, hay mucho pueblo para mí. Y se queda 18 meses en Corinto y levanta una iglesia, entendemos, grande. Al principio seguramente muchos judíos, pero después cuando llega Apolo, pues empieza con su elocuencia a predicar, y seguramente se congregaron muchas más personas de origen griego, de origen helénico, o que ya no eran judíos. Y pues hasta Crispo, que era el principal de la sinagoga allí en Corinto, se convirtió él y toda su familia. Y empezó a crecer esta iglesia, la iglesia de Corinto, y como tal, hermanos, pues empezó a tener ciertos problemas. Uno de los problemas que aquejó a esta iglesia de Corinto, y que aqueja a muchas iglesias cristianas, de hecho hay un sabio alemán, Justus Holzhausen, nacido en Holstein, muerto en Berlín, 1882 más o menos. Él fue un gran orientalista. Él estudió profundamente los idiomas orientales, el hebreo, el árabe, todos los idiomas semíticos, y aunque no fue un teólogo, sí fue un exégeta muy profundo. Él dice que la carta a los Corintios no es solamente una carta muy adecuada para la iglesia de aquel primer siglo, ni tampoco para las iglesias de su época, siglo XIX, sino que él dice que es una carta que puede ser de enseñanza general para las iglesias de cualquier época. Así que, hermanos, si comparamos la epístola de los Romanos, que es muy teológica, con la epístola de los Corintios, se complementa, porque la carta a los Corintios es sumamente pedagógica, sumamente práctica.
práctica la carta que escribe Pablo a la iglesia de Corinto. Regreso a la idea anterior. ¿Qué problemas hubo allí en esta iglesia? En primer lugar, las divisiones. Somos humanos y parece ser que eso se nos da muy frecuentemente. Después de Pablo llegó a Apolo, que empezó a predicar, pero también llegaron algunos judaizantes de parte de Jacobo, de parte de Pedro y algunos otros. Y pues los que decían yo soy de Pablo, pues decían pues yo me atengo a lo que Pablo nos enseñó. Otros decían no, yo soy de Apolo, creían que su elocuencia, su sabiduría, su entendimiento estaba sobre la doctrina que les había predicado Pablo. Otros decían nosotros somos de Cefas, estos de Pedro, y eran los judíos que decían que Pedro, que estaba en Jerusalén, pues debería de ser la cabeza o el dirigente de ahí de la iglesia de Corinto. Pero me falta un grupo, el más pequeño, pero el más peligroso. Unos decían nosotros somos de Cristo, y aunque pareciera que esto es algo correcto, ellos desdeñaban toda la doctrina de los apóstoles, toda la doctrina de Pablo, la hacían a un lado. Ellos decían que ellos seguían las enseñanzas de Jesús de cuando su ministerio, pero cayeron en una cuestión que a veces nosotros lo hemos vivido o visto: la espiritualidad o la falsa espiritualidad. Ellos son los que decían todo me es lícito, y cayeron en excesos no de libertad sino de libertinaje. Ellos son los que le daban mayor prioridad a las cuestiones del conocimiento sobre la fe. De hecho, ellos son, vamos a decir, una raíz del gnosticismo que surgió posteriormente y de lo que ahora nosotros conocemos en esta época como la nueva era. Tenían ideas muy raras, tan es así que ellos decían que la resurrección era espiritual. Por eso Pablo escribe en el capítulo número 15 de 1 Corintios una enseñanza acerca de la resurrección de los muertos, porque ellos decían que la resurrección iba a ser espiritual. Y pues tal vez, repito, ustedes hayan escuchado o vivido alguna enseñanza donde todo lo enmarcan en la cuestión espiritual y se olvidan que la Biblia nos enseña que somos cuerpo, alma y espíritu, y se enfocan mucho en la cuestión espiritual y llegan a ciertos excesos. Sobre estos problemas Pablo escribe esta carta, y ya en este capítulo último, capítulo 16, empieza a dar las últimas recomendaciones, sobre todo, hermanos, su despedida, su doxología. Quiero regresarme a algunos versículos del capítulo 16 al principio, cuando precisamente les digo que habla de las ofrendas. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. De manera teológica, vamos a llamarle así, las ofrendas son para Dios. La palabra ofrenda la ocupamos cuando nos referimos que traemos algo especial para Dios. Pero aquí Pablo está usando la palabra ofrenda también y dice para los santos. Y Pablo se refería a los hermanos que estaban en ese momento en Jerusalén, que estaban sufriendo persecución, que estaban sufriendo escasez, que estaban sufriendo hambre. Y entonces, de manera muy enfática, Pablo les escribe a la iglesia de Corinto, que todos los primeros días de semana, esto es los domingos, un día como hoy,
de manera muy especial, aparten algo para la ayuda de los santos. Es como hace 8 días nuestra hermana Rosita nos decía: hermanos, traigan algún objeto, algún artículo para la despensa, para ayudar a los hermanos que están en necesidad. Hay hermanos que se han quedado sin trabajo. Entonces, esta despensa que reunimos los domingos es precisamente para ayudar a los hermanos. Pero también, hermanos, bueno, quiero decirles que esta recomendación también se le hizo a la iglesia de Galacia. En capítulo número 6, versículo número 10 dice que Dios ama al dador alegre. Esto es lo que le dice a la iglesia de Galacia. Porque, hermanos, cuando nosotros aprendemos a compartir, estamos mostrando el amor de Dios. El versículo que hoy acabamos de leer dice: háganse todas las cosas con amor. Cuando usted comparte, cuando usted da, hermanos, usted está mostrando el amor de Dios en su corazón, que le ha enseñado a mostrar amor por su hermano. Recuerde que otro de los problemas de Corinto fue que muchos recibieron esos dones especiales del Espíritu Santo. En Corinto se manifestaban los 9 dones del Espíritu Santo. Sin embargo, esto llevó a cierto orgullo, a cierta vanagloria en los hermanos. Y entonces Pablo les dice en el capítulo número 13: yo os enseño un camino mejor. Y empieza a decirles: si yo trasladara los montes de un lado a otro, tuviera esa fe tan milagrosa y no tengo amor, de nada me sirve. Y si yo hablara lenguas angelicales y humanas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Así que todas las cosas, aún de las más sencillas, el traer un artículo para la despensa como una ofrenda para nuestros hermanos en necesidad, hermanos, tenemos que hacerlo con amor. No es lo que me sobra, no es lo que ya no voy a ocupar, es algo que yo estoy trayendo para mis hermanos. Y créanme, Dios nos ha de bendecir abundantemente. ¿Qué otra cosa nos enseña Pablo ya en esta su despedida? Cuando Pablo está ya por el año 57, más o menos 57, está en Éfeso, llegan 3 personas de Corinto a platicarle, seguramente también le mandaron algunas cartas, a platicarle a Pablo todas estas situaciones que hay en la iglesia de Corinto. Y en la carta los menciona Pablo, versículo número 17: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Ellos 3 fueron a Éfeso para decirle a Pablo: Pablo, está pasando esto en la iglesia. Los hermanos ricos pues se visitan aparte, los hermanos pobres por los otros lados, los que llevan de comer empiezan primero y no le dejan nada a los que no pudieron llevar nada en su ágape de los días domingo y muchas otras cosas. Entonces manda a Timoteo: ve Timoteo a arreglar, a ver este asunto, pero Timoteo tiene que atravesar primero por Macedonia y bajar, porque así lo mandó Pablo, bajar a Acaya y llegar a Corinto. Pero estas noticias tan urgentes le hacen escribir la carta a Pablo y la manda directamente a Corinto por mar. Por eso es que antes de que llegue Timoteo, la carta ya, yo creo que había llegado a Corinto. Por eso, en estas recomendaciones de este capítulo 16 les dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Esta frase, hermanos, es importantísima. Si el Señor
quiere. Santiago la usa de otra manera. Si, podemos ver Santiago 4:15 de otra manera, pero el sentido es el mismo. Santiago 4:15 nos dice: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esta es una regla de vida para la vida diaria. Cada uno de nosotros debemos vivir nuestra vida diaria, nuestros asuntos diarios, pensando en la voluntad de Dios. Si el Señor quiere, si el Señor lo permite. Y aún Pablo tiene este pensamiento. Él no dice: yo voy a ir porque yo quiero, porque he visto las necesidades o porque sé que tienen problemas. Él dice que va a ir si el Señor lo permite. Y después, más adelante, en este versículo 16, dice: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuera a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. No es que Apolo no haya querido ir. En otras versiones se entiende mejor, porque dice que no es que Apolo no haya querido ir, sino da a entender que si era o no la voluntad de Dios que Apolos fuera, pues se haría ese viaje. O aún entendiendo que Apolos era el que tuviera que decidir, también tenemos otra enseñanza. Cada uno de nosotros tenemos la libertad en Dios de decidir de acuerdo a la voluntad de Él en realizar alguna u otra cosa. ¿A dónde nos lleva esto? A nuestra relación con Dios. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Mateo 12:50, el Señor Jesús nos dice de la siguiente manera. Mateo 12:50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mana. ¿Ven hasta dónde llega lo importante del asunto de que nuestra vida diaria esté conformada por la voluntad de Dios? Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, dice el Señor, somos sus hermanos o sus hermanas, o aún como su madre. En pocas palabras, somos de la familia de Dios. Así que nuestro planear diario, nuestro planear semanal o mensual debe llevar este sello: si el Señor quiere. En otro sentido negativo, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y yo siempre había pensado: no os conforméis en el sentido de ser conformistas, pero no ese es el sentido. El conformarnos a este siglo es estar en el molde, en lo que hace el mundo de este siglo. Si usted hace repostería, bueno, aquí está mi hermana Brisa, usas moldes para hacer gelatina, para hacer pan, no sé, galletas, algunas otras cosas. Y el molde sirve ¿para qué? Pues para que salgan del mismo tamaño, del mismo volumen, ¿no? Que lleven los mismos, la misma sustancia, los mismos ingredientes, ni más ni menos. El cristiano no debe entrar en el molde de este mundo, no debe parecerse a los artículos que a veces están en serie, a la producción en serie de allá del mundo, sino tenemos que renovarnos en nuestro entendimiento.
a traer, dice, un sacrificio vivo. Esto es nuestra voluntad. Nuevamente regresamos a la idea original, nuestra voluntad depositada en las manos de Dios, y no en la forma que el mundo me diga, no en el mundo que el mundo me dicte. En esta época de gran necesidad, de gran escasez, y parece que va a venir situaciones peores, los analistas dicen que si el Tratado de Libre Comercio se anula, el peso va a valer alrededor el dólar va a valer alrededor de 30 pesos. Va a haber escasez de trabajo. No se lo digo para que se asusten, pero esta situación, hermanos, en lugar de ponernos nerviosos o de ponernos pues sí, nerviosos, debe ayudarnos a hacer como la iglesia de Corinto, a unirnos en el trabajo, a unirnos en la oración. Y ya que mencioné a Brisa, si a mí me gustan las gelatinas, en lugar de ir a la esquina a comprar una gelatina Ara, no sé si todavía se buscan las gelatinas Ara, ¿sí? ¿Todavía? Pues voy y le digo a la hermana Brisa, tráeme por favor el próximo domingo, a ver, mi nieta, mi hija, mi esposa, mi otro hijo, mi nuera, tráeme 10 gelatinas el domingo, y no me las vayas a regalar, te las voy a pagar al precio que tú las vendes. Y ya la hermana Brisa tendrá una venta el domingo de 10 gelatinas. No sé si me doy a entender. Si yo sé que el hermano Oscar, que ya lo estoy viendo aquí, medio serio, bueno, serio porque está escuchando la palabra de Dios, vende jamón en su tienda. Créanme que a mí a veces me mandan allá a la Valle del Sur, porque a mi esposa le gusta el queso de puerco que venden, no, el queso de Oaxaca que venden ahí, en una tienda en especial. Pues a lo mejor le digo al hermano Oscar, mira Oscar, el próximo domingo me traes 1 kilo de queso Oaxaca, porque pues es lo que consumimos en la semana. Y el hermano Oscar no va a decir, hermano, no, lléveselo, no le pongo, no. ¿Cuánto cuesta? 80 pesos, 100 pesos, se lo pagamos, hermanos. Que mi hermana, perdón porque ya lo estoy mencionando por nombres, que mi hermana Isabel hace una carne enchilada muy rica, y los sábados a mí me gusta ir con mi esposa a comer cecina allá al sitio de Emiliano Zapata, y me gasto 200, no sé cuántos pesos y mejor el domingo le digo, hermana Isabel, hágame un kilito de carne enchilada el próximo domingo, y en lugar de ir a gastarlo allá en mi casa, me hago mi carne enchilada y ya me la como. ¿Sí me doy a entender? Tenemos, hermanos, que unirnos para que esto que aparentemente va a ser un caos, un desastre, pues no nos afecte tanto o nos afecte lo menos, que estemos juntos. Y así podría mencionar a cada uno de ustedes, porque sé más o menos a qué se dedica. Y si alguien no tiene trabajo, pues que la iglesia le dé trabajo. ¿Se acuerdan del hermano Juan? ¿Cómo se llamaba? ¿Pedía Juan qué, hermano? Alicia. Que él, de la guitarra, él me pedía permiso, porque hermano, ¿quién soy para pedir que me pida usted permiso? El que esté aquí arriba, hermano, no es que seamos magos, claro, ustedes todos, que estemos aquí es solamente cuestión de orden y para poderlos ver bien a los ojitos a todos. Aquí a todos los veo a los ojos, y cuando estoy ahí no alcanzo a ver a los de atrás aquí, sí. Para eso es la plataforma. No es que seamos más, ni mejores, ni más santos, ni nada. El hermano Juan Galicia me dijo, hermano, denme permiso de ir a tocar, porque pues antes yo tocaba en un grupo norteño y toco la guitarra, y a veces toco no sé cómo se llaman las cosas. Pues es eso. Hermano, no, es que pues, de ahí me sostengo, de ahí vivo. A ver, hermano, ¿qué sabe hacer? Pues nada más eso, bueno, vengas a tocar la guitarra, venía a tocar los jueves, ¿sí venía los jueves? Los domingos venía a tocar. Y va usted a lavar los baños los jueves, los domingos al final del culto de la mañana y los domingos al final del culto en la tarde. Y le dábamos no ofrenda, su pago
por lo que él hacía. Y así nos dio. Gracias a Dios, después, su vida licenciosa que tuvo antes, Dios la restituyó, Dios la volvió a edificar, y una hija le empezó a ayudar, una hija le dio donde vivir, una hija le empezó a dar de comer, pero dejó de ir al grupo norteño. ¿Sí me doy a entender, hermano? Es lo que tenemos que hacer y ayudarnos, y esta ofrenda entre los hermanos que sea con amor. Velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. El trato entre nosotros. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Algunos dirían, bueno, este trato tan especial es para Timoteo, porque Timoteo, pues si habláramos con un lenguaje actual, sería el pastor que llegaba a predicar a Corinto. Y Pablo le dice, pues trátenlo bien, que esté bien alimentado, atiéndanlo, no le causa muchos problemas. Pero en realidad no, hermanos. En realidad este trato dice, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Y si yo le preguntara, ¿usted hace la obra del Señor? Todos me dirían que sí. Todos somos servidores del Señor. Entonces todos merecemos un trato adecuado, un trato educado, un trato con paciencia. Leemos segunda de Timoteo 4:2, ¿no? Que exhortemos a los hermanos, que redarguyamos a los hermanos, que reprendamos a los hermanos, pero ¿cómo dice? Con toda paciencia y doctrina. El trato entre nosotros, hermanos, debe ser un trato muy especial, muy especial. Que somos muy diferentes algunos de nosotros, sí. Que pensamos a veces diferente los unos de los otros, sí. Pero algo que nos une, dice Pablo, es el vínculo, la unión del amor. Todas las cosas las debemos hacer con amor. Y la unidad la da Dios. Nosotros tenemos que guardar esa unidad. ¿Y cómo guardamos esa unidad? Con el trato hacia nuestros hermanos. Dice, va a llegar Timoteo, miren que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que cuando venga a mí, porque le espero con los hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es hacer las cosas hechas con amor. Nuestro trato entre nosotros. A veces, en los 20 y tantos años que hemos estado aquí, sí he visto hermanos, hermanas llorar por algún roce, por algún enfrentamiento, por algo que escucharon, por algo que supieron, pero todo eso que a veces provocamos en los hermanos, tenemos que resarcirlo. Tenemos que llegar y aprender a ofrecer disculpas, a pedir perdón. Debemos aprender a convivir como hermanos. Somos relativamente pocos si nos comparamos con iglesias de Portales, ¿no? Somos muchos si nos comparamos con San Lorenzo o Cuernavaca. Esto es que la cantidad no interesa para aprender a tratarnos entre nosotros. Lo que interesa es que el amor de Dios esté en su corazón y trate, se lleve, se comunique con su hermano, con su hermana, como le está recomendando Pablo. Nadie nos tenga en poco, sino que procuremos la paz los unos con los otros. Que nada nos dé desasosiego, que nada nos inquiete. Hace 8 días platicábamos en la comida, conocimos a un hermano cuando éramos,
Imagínense hace cuánto, todavía es pastor y todavía